Hola a todos y bienvenidos al canal La Tertulia LB. En esta ocasión, nuestros presentadores nos hablarán del libro Retorno al Origen, charla sobre Zen, de Osho, donde se explora la búsqueda de la iluminación a través de la meditación y la superación del yo falso. Se analizan las enseñanzas de maestros Zen como Kakua y Nansen, quienes muestran caminos hacia la realización interior mediante el silencio, la observación y la confrontación con la propia mortalidad. Osho enfatiza la importancia de la consecuencia, el vacío interior como puerta a lo divino y el abandono de la autoconciencia para alcanzar la plenitud. Se utilizan anécdotas y parábolas para ilustrar la necesidad de trascender la dualidad y las limitaciones de la mente, abogando por una vida en armonía con la realidad más allá de las construcciones mentales. Pero como es de costumbre en el canal, le daremos paso a nuestros presentadores para que nos cuenten más del libro. Hola y bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos adentramos en el mundo del Zen, pero con un giro. Exacto. Vamos a explorarlo a través de la mirada de Osho. Un místico moderno, sí. Con una visión, digamos, particular. Pues particular, sí. Osho, para quienes no lo conozcan, era un maestro espiritual Indio. que reinterpretó las tradiciones orientales para el mundo moderno. Y generó bastante polémica, por cierto. Bastante. Sus enseñanzas a veces chocan con las ideas tradicionales del Zen. Pero son igual de fascinantes. Totalmente. Para esta inmersión nos basamos en el libro Retorno al Origen, charlas sobre Zen. Un libro donde Osho analiza historias de maestros Zen Como Kakua. y Osho, entre otros. Prepárense para una perspectiva fresca y a veces desafiante sobre la espiritualidad oriental. Osho no se anda con rodeos, ¿verdad? Va directo al grano. Para nada. Y uno de los primeros puntos que aborda es el silencio del corazón. Interesante, ¿eh? Lo contrasta con el ruido mental. Ese que no nos deja en paz, ¿no? Exacto, el que nos llena la cabeza de pensamientos y preocupaciones. Osho dice que la mente a menudo está vacía, pero llena de palabras. Mientras que el silencio del corazón es plenitud. Es una distinción importante, ¿no? Fundamental. Para ilustrar esto, Osho usa la historia de Buda transmitiéndole su sabiduría a Mahakashapa. Esa donde solo le muestra una flor de loto. Esa misma, Pues sí. sin decir una sola palabra. Una imagen poderosa, ¿verdad? Totalmente. Transmite la idea de una comunicación que va más allá del lengua. Una sabiduría que se transmite en silencio. Y esa misma idea se conecta con la historia de Kakua, un maestro Zen que desapareció sin dejar rastro. Simplemente se esfumó. Desapareció. Para Osho, su desaparición simboliza la disolución del ego, de las fronteras. Un estado que se alcanza en el verdadero silencio. Cuando uno se funde con la esencia de la vida. Es interesante cómo Osho relaciona el silencio con la esencia misma de la vida, Sí, para él no es simplemente la ausencia de ruido, sino un estado de profunda conexión. con uno mismo, con lo que nos rodea. Y esa conexión se profundiza a través del viaje interior, ¿no? Exactamente. Osho lo considera fundamental para la transformación personal. ¿Y cómo lo describe? Lo compara con el movimiento vertical de la cruz cristiana. En contraste con el movimiento horizontal. Así es. El movimiento horizontal representaría la búsqueda de logros externos, materiales. Mientras que el vertical nos lleva hacia adentro. A profundizar en nuestro ser, a conocernos a nosotros mismos. Es una analogía interesante. Osho la usa para criticar la cultura occidental que se enfoca mucho en el movimiento horizontal, En buscar soluciones superficiales. sin ir a la raíz de los problemas. En cambio, el movimiento vertical. Nos invita a mirar hacia adentro, A buscar las respuestas en nuestro interior. a conectar con nuestra esencia. Y para Osho, esa esencia a menudo está oculta por el ego. Por ese yo falso que nos crea la mente. ¿A qué te refieres con yo falso? Es una construcción mental, una imagen que se forma a partir de las opiniones de los demás. De la necesidad de aprobación externa. Exacto. Nos apegamos a esa imagen y nos esforzamos por mantenerla. Pero en realidad nos aleja de nuestro verdadero ser. Nos mantiene atrapados en un ciclo de inseguridad, de búsqueda de validación. Y la verdadera libertad, según Osho, Llega cuando descubrimos el vacío de ese yo. cuando nos liberamos de esa imagen ilusoria. Sí, y permitimos que la divinidad, la esencia de la vida, fluya a través de nosotros. Suena un proceso desafiante, pero también muy liberador. Sin duda. Y para ilustrar este punto, Osho utiliza una anécdota muy interesante. ¿Te refieres a la del discípulo que le dice a Yoshu que ha logrado vaciar su mente? Esa misma.
El discípulo, orgulloso, le pregunta al maestro qué debe hacer a continuación. Y Osho, con su sabiduría, le responde. Ve a vaciar el recipiente donde has recogido esa nada. Una respuesta que nos invita a reflexionar ¿Sobre qué? sobre el verdadero significado del vacío, No se trata de aferrarse a la idea de una mente vacía, sino de alcanzar un estado de receptividad, de apertura a lo que es. dejar que la vida nos llene con su plenitud, Y esa plenitud, a menudo, se manifiesta en la aceptación de lo que es. sin pretensiones, sin juicios. Osho usa la historia de un posadero que tenía 2 concubinas para ilustrar este punto. Una hermosa y otra fea. Exacto. Y él prefería la fea, ¿no? Sí, porque ella no se vanagloria de su belleza. No estaba atrapada en la imagen. Mientras que la hermosa buscaba constantemente atención y reconocimiento por su físico, Es como si la autoconciencia le hiciera menos atractiva. precisamente. Para Osho, esta historia ilustra la belleza de la humildad. La libertad que surge al aceptarnos sin pretensiones ni vanidad. La concubina fea, al no estar apegada a su belleza, disfrutaba de la vida con mayor naturalidad, Con espontaneidad. como un niño. ¿Y cómo relaciona Osho esa espontaneidad del niño con la vida adulta? Él compara la energía de un niño jugando con el agotamiento de un adulto que intenta seguirle el ritmo. Es una imagen que nos hace reflexionar. La clave está en recuperar esa espontaneidad, Esa capacidad de vivir en el presente. sin tensiones, sin preocupaciones, Como si la vida fuera un juego. una danza. Una celebración constante. Exacto. Y esa celebración se nutre de la energía del amor. ¿Qué nos puedes contar sobre esa energía? Osho nos recuerda que el amor no es una emoción Sino una energía que fluye a través de nosotros. cuando nos abrimos a ella, ¿Y cómo nos sabremos? dejando de lado el ego. La autoconciencia, el miedo. Cuando nos entregamos al presente, al flujo de la vida, El amor fluye naturalmente. es la fuerza que nos anima, que nos conecta. Nos da vida. Y Osho nos invita a convertirnos en canales de esa energía, A compartirla con el mundo. a vivir con el corazón abierto. Sin miedo a la vulnerabilidad. Exactamente. Y con esa invitación a la apertura, creo que es un buen momento para hacer una pausa. Sí, dejaremos a nuestra audiencia con esa imagen del corazón abierto. Y retomaremos la conversación en nuestra próxima sesión. Hasta pronto. Y que la sabiduría del Zen ilumine sus pasos. Y retomando esa idea del amor como energía, como fuerza vital, Me quedé pensando en eso. Osho nos invita a cultivar esa energía en nuestras vidas. ¿Y cómo lo hacemos? Y ¿Cómo dejamos que el amor fluya a través de nosotros? Osho diría que soltando el ego El ego, siempre el ego. es un obstáculo para el amor. Sí, ¿y cómo lo soltamos? A través de la conciencia. De ser más conscientes de nuestros pensamientos, de nuestras acciones. Exactamente. De observar nuestra mente sin juicio. Sin esa vocecita interna que nos critica No, constantemente. esa misma. La conciencia nos permite ver las cosas con más claridad. Y al ver con más claridad, podemos tomar decisiones más alineadas con el amor. Con la compasión, con la generosidad. Es como si la conciencia nos abriera el camino hacia una forma de vida más auténtica. Más conectada con nuestra esencia, con lo que realmente somos. Y hablando de autenticidad, Osho también nos habla de la importancia de vivir sin autoconciencia. ¿Te refieres a esa mirada crítica que nos juzga constantemente? Sí, ese que nos hace sentir inseguros, inadecuados. Osho diría que la autoconciencia es una trampa. Una trampa. Nos atrapa en un ciclo de dudas y miedos. Nos impide fluir con la vida. Exactamente. Nos desconecta de nuestra creatividad, de nuestra espontaneidad. Y para ilustrar esto, usa la historia del calígrafo experto. Sí, el que al ser observado pierde la fluidez en su arte. Es como si la mirada del otro nos paralizara. Nos hace dudar de nosotros mismos. Y al dudar perdemos la magia La magia del momento presente. de la creación libre y espontánea. Y para Osho, la clave está en recuperar esa espontaneidad. Esa que teníamos de niños. Exacto. Esa capacidad de jugar, de explorar, de crear sin miedo al juicio. Pero ¿cómo la recuperamos? ¿Cómo integramos esa energía en nuestra vida adulta? Osho diría que a través de la práctica. De la práctica de la conciencia, Sí, y también de la meditación. de conectar con nuestro espacio interior. De aquietar la mente, de observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos. Y al aquietar la mente, al soltar el control, la espontaneidad surge naturalmente. Como un manantial que brota de la tierra. Es una imagen hermosa. Y hablando de belleza, Osho también nos invita a conectar con la belleza de la naturaleza. Aprender de su sabiduría. Observar la armonía, la espontaneidad, la vitalidad del mundo natural, Es como si la naturaleza fuera un maestro silencioso. que nos enseña a través de su propio ejemplo. A vivir con más fluidez, con más presencia. A confiar en el ritmo natural de la vida. A aceptar lo que es, sin resistencia. Y es esa aceptación, esa confianza, nos abre el camino hacia la paz interior. Hacia la libertad de ser quienes realmente somos. Exactamente.
Y esa libertad, esa paz, se nutre de la energía del amor. Del amor que fluye a través de nosotros cuando soltamos el ego, cuando nos abrimos a la experiencia, Cuando vivimos con el corazón abierto, sin miedo a la vulnerabilidad. sin miedo a la entrega. Y con esa invitación a la entrega, creo que es un buen momento para hacer una pausa. Si dejaremos a nuestra audiencia con esa imagen. Del corazón abierto, entregado al flujo de la vida. Y retomaremos la conversación en nuestra próxima sesión. Hasta pronto. Y que la sabiduría del Zen ilumine sus pasos, Y retomando esa idea de vivir con el corazón abierto, con esa entrega al flujo de la vida. Osho nos recuerda que no se trata de ser ingenuos. No, claro. No se trata de ignorar los desafíos del mundo. O de renunciar a nuestra responsabilidad. Exacto. Se trata de encontrar un equilibrio. Entre la sabiduría del adulto y la frescura del niño. De vivir con los ojos abiertos, pero con el corazón ligero. Es un desafío, ¿no? Encontrar ese equilibrio. Sin duda. Pero Osho nos ofrece herramientas. Herramientas para transitar este camino. Sí. La meditación, por ejemplo. Para quitar la mente. Observar nuestros pensamientos sin juicio. Conectar con nuestro espacio interior. Y desde ese espacio interior, actuar con más conciencia. Tomar decisiones más alineadas con nuestros valores. Con el amor, con la compasión. Y el amor, para Osho, es la energía fundamental. La fuerza que nos conecta a todos. Que nos impulsa a crear, a compartir, a celebrar la vida. Exactamente. Y cuando vivimos desde ese espacio de amor, Con el corazón abierto, con la mente despierta, la vida se transforma. se vuelve una danza, un juego, Una celebración constante. una experiencia llena de magia y misterio. Y creo que con esa imagen podemos ir cerrando nuestra inmersión. En el mundo del Zen, a través de la mirada de Osho, Un maestro que nos desafía a cuestionar, a explorar, a despertar. a vivir con más conciencia, con más amor, con más libertad, Y a ti, querido oyente, te invitamos a seguir este camino. a descubrir la sabiduría que llevas dentro. A celebrar la vida en toda su plenitud. Hasta la próxima, y que la sabiduría del Zen ilumine tu camino.